para hacer tu sueño realidad. Confiado iré de tu mano, Dios, pues tú peleas por mí. Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder y siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a... Quiero compartir con ustedes una palabra que la he titulado A través del temporal, el viaje de los que no se rinden. ¿Cuántos de ese equipo hay aquí? De los que no se rinden, de las que no se rinden, a pesar de los temporales. Amén. ¿Usted sabe qué es un temporal? Temporal, no el hueso temporal, porque tenemos un hueso que se llama temporal en la cabeza, no ese no. Un temporal es un fenómeno atmosférico. Es un fenómeno atmosférico que viene acompañado con fuertes vientos, con lluvias, que aproximadamente son de más de 80 kilómetros por hora. Los vientos son así de fuertes y vienen consigo, esos temporales vienen arrasando, vienen destruyendo, vienen trayendo inundaciones, deslizamientos de tierra, pérdida de cultivos, accidentes y en muchas ocasiones pérdida de vidas también, cortes eléctricos, en fin, muchas cosas. Pero los temporales tienen una característica que muchos son de poca duración y otros de muy larga duración. Algunos duran minutos, son fuertes pero duran minutos, otros duran horas, días y hasta semanas. Depende en la región que se presente. Pero no todo es devastación, no todo es ruina en los temporales. También hay beneficios de que suceda un temporal. En algunos lados donde quizás se pueda presentar una sequía y viene un temporal, pues se evita la sequía. En otros lugares donde hay reservas naturales de agua, se abastecen los embalses, las represas. Cuando hay temporales, se abastecen las fuentes de agua, también los mantos acuíferos, que son las aguas subterráneas, también se abastecen. Y todas estas aguas son indispensables para el consumo humano. Entonces, no todo lo que trae el temporal es malo. Y como yo sé que usted es bastante inteligente, no tengo que decirle a qué me refiero cuando pongo aquí la palabra temporal. Sabemos que cuando hablamos de temporales, en el creyente estamos hablando de momentos, ¿qué? Momentos difíciles, momentos de dificultad, llámese tormenta, llámese desiertos, llámese crisis, como usted lo quiera llamar, yo le puse temporal. Y quiero, a través de esta enseñanza y del capítulo que el Señor me ha puesto para enseñarles en esta mañana, es el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, versículo 1 hasta el 7. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Este capítulo que acabamos de leer, estos versos, pertenecen también al Salmo 18. El mismo Salmo 18 es el mismo capítulo 22 de 2 Samuel. Usted lo puede comparar y es lo mismo. Este salmo fue escrito por David. Y es que existe un común denominador para todos los creyentes. Para todos los creyentes, si usted se va al relato bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Adán y Eva, de Noé hasta Juan, que es el último personaje que aparece allí como autor del libro del Apocalipsis,
usted va a ver que hay un común denominador en todos estos creyentes, en todas estas personas que de alguna u otra forma creyeron en Dios y sirvieron a Dios. ¿Sabe cuál es ese común denominador? Un común denominador es algo que se repite constantemente en un grupo de personas. ¿Ese común denominador qué es? Las tribulaciones. Siempre usted va a ver todo, no hay ningún personaje bíblico que no haya atravesado por un temporal, que no haya atravesado por una tormenta, que no haya atravesado por crisis. Todos nosotros, los creyentes, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles, momentos de dificultad o no. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano? ¿Cuántos han pasado por temporales? Bueno, hay unos cuantos que no, gloria a Dios por ellos. Pero les digo que en algún momento van a pasar por algún temporal. Sea fuerte, sea más suave, sea de larga duración, sea de corta duración, pero no nos vamos a salvar. Porque hasta el mismo Jesucristo pasó por sus temporales. Los discípulos, los apóstoles pasaron por momentos difíciles. Pero déjame decirte que al final del temporal siempre va a haber bendición. Amén. Bueno, ese fue el resumen de toda la charla, ya nos podemos ir. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar aquí. En este capítulo de de 2 de Samuel, capítulo 22, el rey David ya estaba viejo y quizás me atrevo a decir que este fue el último salmo que él escribió, que él compuso. Recuerde que los salmos eran adoraciones, eran alabanzas, eran cánticos que se escribían para glorificar el nombre del Señor, para expresarse también. Y en este capítulo 22, ya David se encontraba en su época de vejez, ya estaba casi próximo a darle el trono a Salomón, a su hijo. Y él escribió todo este capítulo 22, es como un resumen de toda su vida. Es como un resumen de todas sus experiencias, de todas sus vivencias, de cómo el Señor lo libró, de cómo el Señor lo restauró, de cómo el Señor lo guardó durante todos sus momentos difíciles. También expresa agradecimiento a Dios. También expresa la magnificencia de Dios a través de este salmo. Y quiero que a través de la vida de David podamos entender que tú y yo vamos a atravesar por temporales. Hemos atravesado por temporales. Hemos vivido momentos difíciles. Van a seguir viniendo momentos difíciles a nuestras vidas. Pero David nos va a enseñar aquí cómo debe ser nuestra actitud frente a esos momentos, amén. Porque hay muchas veces esos momentos que nos descontrolan, que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos bloquean mentalmente y no sabemos cómo actuar en medio de estos procesos, porque hay unos que son más fuertes que otros, amén. El Señor nos dijo, les dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, su iglesia, Mateo 16, si no estoy mal, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Si el Señor le está diciendo eso a su iglesia, es porque va a pasar. Si el Señor le está diciendo eso a sus hijos, a su pueblo, es porque vamos a pasar por momentos de aflicción. En el mundo, Él le dijo a sus discípulos, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces voy a relatarles algunos de los momentos difíciles por el cual pasó David, para que nos demos cuenta que desde joven él empezó a pasar por momentos difíciles. Uno de esos momentos difíciles por el cual atravesó David fue cuando el profeta Samuel fue a ungirlo. Él era un joven, yo no creo que pasara de 15 años, más o menos estaba por allí, su edad, cuando fue Samuel, el profeta Samuel, a ungir a David como rey de Israel. Él no se hizo rey enseguida. Él fue ungido joven y tuvo que esperar más de 10, más de 15 años para poder llegar al trono. Y durante esa época de su juventud, cuando va el profeta Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, le dijo a Isaí, llama a todos tus hijos porque Dios me ha enviado aquí para ungir al nuevo rey de Israel. Él llamó a sus hijos mayores, que eran guerreros, que eran hombres ya fuertes, valerosos. Y el profeta Samuel pensó que alguno de ellos iba a ser el próximo rey de Israel, porque él estaba viendo la apariencia de los hombres. Mas su papá y sus hermanos tenían a David apartado. En este momento David
vivía como un siervo, como un sirviente de su padre y de sus hermanos. O sea que desde muy joven él empezó a experimentar como rechazo, como que tú eres el menos importante. Y quizás fue durante esa época, porque él desde niño escribía y componía salmos, fue cuando de pronto escribió en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque él sentía quizás cierto desprecio de parte de su papá. Amén. Entonces podemos ver que de joven él empezó a experimentar momentos difíciles, momentos de rechazo de parte de sus familias. Otro momento difícil, otro temporal por el cual tuvo que atravesar David fue cuando tuvo que desafiar a Goliat, cuando tuvo que enfrentarse a Goliat para combatir por el pueblo de Israel. Ahí podemos ver que también en ese capítulo 17 de 1 de Samuel, podemos ver que en el relato hay incredulidad de parte de sus hermanos, de parte de los soldados. No hubo un apoyo, no hubo un apoyo. Fue un momento tenso porque él no se sentía apoyado ni por el rey, ni por sus hermanos, ni por los soldados, pues lógicamente porque era un joven y se iba a enfrentar ante un gladiador, un soldado que no, aparte de que tenía experiencia en guerra, era un gigantón. Entonces había mucha desventaja y obviamente no tenía el respaldo ni el apoyo del pueblo de Israel ni de su familia. Entonces ahí solamente él se pudo apoyar en el Señor. Fue un momento también tenso para él. Otro momento difícil que atravesó David fue cuando, a causa de la victoria que tuvo David derrotando a Goliat, empezó a sufrir una persecución por parte del rey Saúl, porque el rey Saúl despertó dentro de él celos hacia David, porque las personas aclamaban a David como más grande y más fuerte que el propio Saúl. Y Saúl tomó rabia en contra de este joven, de este guerrero que había sacado la cara por Israel, y empezó una persecución por David que duró muchos años. Saúl intentando matar a David. Este fue también un momento, un periodo largo de prueba, un periodo largo de tribulación, donde también experimentó, a causa de estar huyendo, experimentó soledad en medio del desierto, en medio de cuevas. Él solo estaba allí refugiado, experimentó hambre, experimentó ansiedad, necesidad. Otra de las pruebas que también atravesó David fue cuando estaba viviendo en una ciudad llamada Ziklag. Y bueno, el relato es un poco largo, pero para resumirle, él salió con su ejército a combatir, pero cuando ellos regresan se dan cuenta que los amalecitas habían entrado en Ziklag y habían raptado a las mujeres de todos ellos, a los hijos, y se los habían llevado. Eso fue un momento también de tensión para David, porque hasta sus mismos soldados quisieron apedrearlo, porque por causa de seguirlo a él en esa guerra, había venido el ejército por la parte trasera, digamos, y habían sacado y raptado a sus familias. Entonces eso fue un momento de tensión para él, pero dice, eso está en el capítulo 30 de 1 de Samuel, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Amén? En momentos de tribulación, ¿en quién tenemos que fortalecernos? En Jehová. Amén. Otro momento de dificultad, otro momento de dolor, otro temporal por el cual pasó David fue cuando tuvo que hacer la transición al trono. Cuando muere Saúl, él toma la posición de rey de Israel, pero su posición sobre todo Israel no fue inmediata. Él comenzó primero a reinar sobre la tribu de Judá, sobre una tribu. Recuerde que eran 12 tribus y solamente 12 tribus conformaban Israel, pero solamente David comenzó a reinar en una tribu que fue Judá, porque las demás tribus no querían aceptarlo como rey. Entonces no fue fácil tampoco. Él duró 7 años y medio reinando sobre Judá. Y después, cuando las demás tribus aceptaron, después de 7 años y medio, ya él toma posesión de todo Israel. Y ahí reinó 33 años. O sea, total él reinó 40 años. Entonces fue un momento también difícil para él porque no sentía la aceptación de todo el pueblo de Israel. Otro momento difícil fue cuando él cometió adulterio con Betsabé. Y vinieron una serie de circunstancias caóticas y maldiciones. El hijo que estaba esperando Betsabé falleció a causa de este adulterio que él cometió. Vino una maldición para su familia y fue un momento también de larga tensión y de crisis para la vida de David.
Otro momento de tensión fue cuando su hijo Absalón se rebela y se levanta contra él para quitarle el trono. Uno de sus hijos se sublevó contra el rey, se levanta en contra del rey y tuvo que salir huyendo de su hijo. Que recuerden que Absalón era un muchacho joven y tenía el respaldo de la mayoría del ejército de Israel. Entonces él tuvo que salir y esconderse y salir huyendo. Fue un momento también muy triste para él, de mucha tensión, fue un momento de traición para su vida, pero de todos esos momentos dificultosos, hermanos, vemos en la Biblia que después de cada circunstancia difícil que vivió David, el Señor lo libró, el Señor le dio la victoria. Amén. Entonces entremos ahora a analizar el texto. Segunda de Samuel, capítulo 22, si está allí, puede acompañarme, porque a través de esto vamos a examinar lo que David nos muestra exactamente en esta autobiografía resumida, que es el Salmo 18, que es el mismo capítulo 22 de Segunda de Samuel, sus experiencias y sus momentos de aflicción. Y quizás esos momentos de aflicción también sean los mismos que tú y yo estemos pasando o podamos pasar. Temporales en nuestra vida, momentos de aflicción prolongados. En el versículo 1, mira lo que expresa David, que es como un resumen de sus años de persecución, de guerra y de peligro. Dice el versículo 1, y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Allí se está resumiendo años de persecución. Este salmo lo escribió David después de que el Señor lo había librado de la mano de sus enemigos. Y ese después significa que hubo un antes, pero ese antes fue bastante largo. Porque como les dije, años y años, no fueron un día, no fueron 2 días, ni 3, ni 4 semanas, fueron años que el rey Saúl estuvo persiguiendo a David para matarlo. Pero mira lo que dice aquí. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de mano de todos sus enemigos. Es decir, que hubo un momento prolongado de aflicción. ¿Cuántos hemos pasado por momentos prolongados? ¿Cierto que sí? Y esos momentos en los cuales tú piensas que no se va a terminar. Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta deuda? ¿Hasta cuándo este problema con mi esposo, con mis hijos? Y sientes que se vuelven eternos. Pero siempre va a haber un final. Lo que tú tienes que mantenerte firme en medio de ese momento de tensión. Así como lo hizo David, y así como lo vemos expresado en este versículo 1, al final David expresó todo cómo el Señor lo había librado de todos sus enemigos. Al final tú te vas a dar cuenta cómo el Señor te va a ir sacando, cómo te sacó de cada uno de estos momentos de aflicción. Versículo número 5, aquí podemos ver también un momento de temor intenso y soledad. Versículo 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Mire cómo lo está expresando él, me rodearon. Eso quiere decir que él se encontraba solo. Él no dice nos rodearon, él dice me rodearon ondas de muerte. Esto quiere decir que en medio de esos conflictos, en muchas de esas temporadas difíciles, él estaba solo. Sí, él tuvo su ejército, él tuvo sus personas que lo seguían, que lo defendían, pero al principio él estuvo solo. Mucho tiempo él estuvo solo sobrellevando esa carga tan pesada, ese momento tan difícil detrás de él, persiguiéndolo en peligro de muerte. Y hay momentos en los cuales tú te sientes con un temor intenso, te sientes solo, te sientes de que ese problema lo estás cargando tú solo o tú sola. Y tú sientes que cuando tenía que estar tu esposo allí, tu esposo no estaba para acompañarte en medio del proceso. Que cuando tus hijos tenían que estar allí, no estaban allí. Que cuando tu papá y tu mamá tenían que estar allí, no estaban allí. Y te sentiste solo o sola en medio de esa dificultad. Pero déjame decirte que solo y sola no estás. Ni estabas, ni estarás. Siempre habrá alguien que va a estar contigo en esos momentos de dificultad. Y ese alguien es Jesús. Siempre Él va a estar allí. Aunque tú te sientas solo, aunque tú te sientas sola, siempre te lo aseguro, Él va a estar allí contigo. Así que no tienes que tener temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Tú tienes que apoyarte en el amor del Señor. Cuando te sientas solo o sola y con temor, busca del Señor. Y segurito que Él va a estar, vas a sentir paz en medio de la tormenta. Amén. Otro momento de dificultad
Lo vemos en el versículo número 6, donde David experimentó momentos donde te sientes, donde no hay solución ni salida. Versículo 6. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Lo dice aquí, ligaduras del Seol me rodearon, quiere decir que se sentía atado, amarrado y rodeado. Cuando hablamos de que alguien está rodeado por el enemigo o está maniatado, quiere decir que no hay salida, no hay escapatoria. Y hay momentos en la vida de nosotros que quizás nos podamos llegar a sentir así, que no hay solución para ese problema. Cuando vas al doctor y te da un dictamen, un diagnóstico, donde el doctor dice, no, aquí no hay solución, ya esto es lo que es y eso es lo que va a pasar. Y tú dices, bueno, Señor, hasta aquí me trajo el tren, porque no, de verdad no hay salida, no hay solución. Hay momentos en los cuales tú sientes que quizás no vas a poder, no hay solución para, o no hay salida, o no hay escapatoria para esa situación familiar. Y tú dices, no, hasta aquí llegó esto, no me aguanto más. Definitivamente no hay solución. Y quizás no haya solución humanamente, quizás no haya solución en la medicina, quizás no haya solución en la ciencia, quizás no haya solución en el banco, en la economía, no haya una solución humana posible. Pero cuando no hay soluciones humanas, hay soluciones sobrenaturales. Cuando el hombre se limita, cuando el hombre llega hasta su límite donde tenía que llegar, ahí comienza a actuar el Señor. Amén. O sea, que siempre va a haber una solución. Y yo quiero que tú te lleves ese concepto, esa palabra en tu corazón, que te lleves eso en tu mente, que te lleves eso en tu subconsciente de que sí hay solución. Sí hay solución, repítalo, sí hay solución. Yo quiero que tú pienses en ese momento difícil que quizás estés atravesando, y si tú no lo estás atravesando, piensa en ese momento difícil que de pronto un ser querido, un ser amado está atravesando, y piensa en ese momento ahora mismo y di, sí hay solución. En Cristo hay solución. Piénsalo y créelo que es así. Piénsalo y grábate eso en tu corazón. No importa lo difícil que sea el momento, no importa la circunstancia, no importa lo imposible que se vea, piensa en Cristo hay solución. Dios siempre va a tener una respuesta. Por más increíble o por más imposible que parezca, Dios siempre va a tener una respuesta para cada situación. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y estamos contando con nuestro Padre Celestial, que no nos abandona, que siempre está con nosotros en nuestras tribulaciones y que no nos va a dejar por siempre caídos. Otro momento de tribulación que pasó David es cuando él sintió que tenía adversidades que te sobrecargan emocionalmente. Hay adversidades que nos sobrecargan emocionalmente, ¿sí o no? Mira lo que él expresa en el versículo número 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Mira la palabra que él utiliza, en mi angustia. ¿Sabes qué es la angustia? Le voy a leer. La angustia es un estado emocional intenso caracterizado por un sufrimiento o inquietud profunda. Se experimenta como una sensación de opresión, miedo, pavor y vulnerabilidad, pudiendo desencadenar en la persona taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, temblores y síntomas psicológicos como irritabilidad, dificultad para concentrarse y miedo a perder el control. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos tan tensos, que hay situaciones tan fuertes, que hay situaciones que quizás hay momentos en los cuales se te viene una cosa tras de otra, se te acumula todo y eso hace que en ti hay una carga emocional fuerte. Porque nosotros no hemos sido diseñados como ollas de presión para aguantar y aguantar. No, llega un momento en que esa olla, si no se le saca el aire, explota. Y así sucede también con las emociones del ser humano. Si tú te sobrecargas de muchas cosas y te sobrecargas de muchas situaciones difíciles, va a llegar un momento en que tu sistema nervioso va a colapsar. Y puede suceder esto, se va a reflejar en tu cuerpo, se va a reflejar ese desajuste emocional, sea por medio de problemas cardíacos, sea por medio de problemas psicológicos, problemas nerviosos. Por eso es necesario que todas nuestras cargas podamos traerlas delante del Señor. Amén. Mateo 11, 28, 29 y 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
¿Sí? Dice el Señor, cuando vengamos a Él, tenemos que traer, cuando nosotros los invitamos aquí al frente, cuando el pastor invita a la iglesia aquí a que pase al final para ser ministrados, es porque el Señor quiere llevarse tus cargas. Usted cuando está pasando aquí al frente literalmente está viniendo con sus cargas, sus preocupaciones, sus necesidades, sus angustias, sus problemas, todo lo que no puede cargar, todo lo que se le es difícil, usted viene aquí adelante y lo deposita. Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis problemas, aquí están mis situaciones, aquí están todo lo que no puedo soportar, todo lo que ya, Señor, me molesta, me fastidia, me entristece. Aquí está delante de ti, Señor, llévatelas. Pero ¿qué hacemos? Muchos venimos, traemos la carga y al final cuando dice el pastor amén, decimos, bueno, esta es mi carga, vuelvo y me la llevo y se va para atrás nuevamente con su mochila llena de cosas. Así que cuando usted venga acá, entienda que el Señor dijo, traigan sus cargas delante de mí y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. Entonces usted tiene que dejar la carga suya aquí y agarrarla del Señor, que es más suave. Usted tiene que dejar su carga aquí. Cuando usted deje su carga acá, usted va a sentir descanso. ¿Cómo usted deja su carga acá? Simplemente eso, abandonando esos problemas en las manos del Señor. Señor, yo no puedo con esto, aquí te lo dejo. Señor, tú verás cómo lo solucionas. Yo no puedo más con esto. He hecho lo posible hasta lo imposible, por aquí, por allá, he agotado todos mis recursos, plan B, plan C, plan D, todos los planes se me acabaron, Señor, no puedo más, hazlo tú. Cuando tú ya depositas eso ahí de verdad y tú dices, Señor, ya, haz lo que tú tengas que hacer, el Señor de verdad toma tu carga y te da paz. Pero si tú pones la carga un momento y la llevas, nuevamente te vas con la preocupación para atrás, ahí no hiciste nada. Viniste a hacer un amague, viniste a poner la carga, pero te la llevaste otra vez. Entonces, todas estas situaciones, cuando la persona tiene una carga emocional, cuando la persona, aquí David está expresando en mi angustia, invoqué a Jehová, ¿qué hizo él? No trató de solucionar su problema, él invocó al Señor en medio de su angustia, en medio de la cueva, cuando estaba solo, cuando estaba rodeado, cuando estaba siendo perseguido, cuando se encontraba en peligro de muerte. Dice, en mi angustia clamé a Jehová, él sabía que él no podía solucionar eso. Y él clamó al Señor y el Señor dice aquí que él lo escuchó y le respondió y lo libró. Entonces, cuando tú te sientas en esos momentos difíciles, clámale al Señor. No te quedes callado, clámale al Señor. Clamar es alzar la voz, gritarle, Señor, no puedo más, Señor, llórale si tienes que llorar. Pero exprésaselo a Dios. Muchos dicen, no, pero es que Dios sabe las cosas que estoy pasando. No, pero Dios quiere que se lo expreses. Amén. Usted sabe que por naturaleza venimos con un diseño de clamar cuando tenemos necesidad. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que hace? Cuando está llorando por hambre, eso es clamar. Aunque la mamá sepa, ok, ya lleva 5 horas, 6 horas sin comer y el niño no está llorando y la mamá sabe que tiene hambre, pero cuando comienza a llorar es que ella va y acude a su llamado. Entonces nosotros tenemos que llorarle al Señor, tenemos que clamarle al Señor. Y quizás para nosotros los hombres es más difícil que para las mujeres. Yo de vez en cuando también se me salen mis lagrimitas. No delante de mi esposa, pero mi esposa a veces me dice, tú eres muy duro, tú no lloras. Y yo, mejor yo lloro, pero yo no tengo que llorar delante de todo el mundo para que se den cuenta que sí tengo mi corazoncito. Yo lloro delante del Señor. Y de verdad cuando me siento que ya no puedo, yo voy delante del Señor, me arrodillo y le lloro. Ella no se entera, pero ahora te lo estoy diciendo. Pero sí lo hago. De pronto para ustedes las mujeres es más fácil expresarlo aquí en la iglesia. Pero sí, caballeros, varones, tenemos que hacer ese ejercicio. De volvernos llorones también aquí en la iglesia. Pero no por hacer teatro, sino porque de verdad estamos expresando con sinceridad, estamos abriendo con sinceridad nuestro corazón al Señor. Amén. Entonces es importante que en esos momentos de tensión, de crisis emocional, de sobrecarga emocional, podamos clamar al Señor y podamos depositar nuestras cargas delante de su presencia. Situaciones que sobrepasan tus fuerzas. Versículo 18 del mismo capítulo 22. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Cuando tú también te encuentras en una situación que tú dices, no, esto sobrepasa los límites, ya yo no puedo con esto. Ya definitivamente esto no lo puedo solucionar yo. Cuando David se enfrenta con Goliat, le sobrepasaba en altura, en fuerza, en
en experiencia militar, le sobrepasaba en todo. Todo estaba en contra de David. Cuando Saúl también lo perseguía, también tenía todas las de perder porque David estaba solo y Saúl contaba con un ejército grande que iba detrás de David. Pero en todas esas tribulaciones, en todo ese proceso donde sus fuerzas no eran suficientes, allí estaba el Señor para darle fuerza, para darle ánimo. Ahí estaba el Señor cuando él tenía que enfrentar al oso y al león, cuando era un pastor, cuando era un joven, tenía que enfrentarse ante esas fieras. ¿Quién era el que le daba la fuerza? El Señor. Amén. Entonces tú tienes que fortalecerte en el Señor. No en tu fuerza, no en tu conocimiento, no en lo que tú tienes en el banco, porque muchas veces la plata que está en el banco no va a alcanzar. Porque muchas veces la plata que está en el banco no te va a ayudar a solucionar ese problema de salud, o ese problema con tu esposo, o ese problema con tus hijos. Y el único que puede intervenir allí es la fuerza del Señor, la mano del Señor. Porque hay cosas que son espirituales, que no son físicas, son sobrenaturales. Y solamente una mano sobrenatural y poderosa puede intervenir en esos momentos, y es la mano del Señor. Nadie más. No es la mano del brujo, ni de la bruja, ni del doctor fulanito, no. Es la mano del Señor. Amén. Situaciones de traición de seres queridos. David experimentó, como le dije al principio, cuando su hijo Absalón se rebela contra él para quitarle el trono. Eso fue una traición. Cuando su esposa Mical no lo apoyó, cuando él venía adorando, que venían con el arca, venía él adorando al Señor y su esposa lo despreció, esa fue una traición también emocional, digámoslo de esta forma. Cuando Joab, uno de sus lugartenientes, no se sujetaba a las órdenes de David, eso fue también una traición una especie de traición a la autoridad. Él sufrió muchas traiciones. También en sus últimos días de vida, otro de sus hijos, Adonías, se levantó también a usurpar el trono, porque sabía que el trono iba a ser entregado a Salomón, y él lo que hizo fue que se metió antes que Salomón para tomar el trono que le pertenecía a su hermano. Pero aún estaba David vivo. Entonces él experimentó muchas traiciones, igual que quizás muchos de nosotros hayamos experimentado o podremos experimentar en algún momento traición. Traición en el matrimonio, traición con los hijos, traición de los padres hacia los hijos, porque también se puede presentar. Traición laboral, traición con el cliente, traición con el socio, traición en el ministerio, porque hasta eso se ve en la iglesia. Pero en cada momento de traición que yo veo ver en la vida de David, es que él no llenó su corazón de rabia, de odio contra aquella persona. Al contrario, cuando Absalón se levanta en contra de él, él no quería que lo mataran. Él quería que su hijo regresara vivo. Él no quería que le hicieran daño. Él tuvo que salir huyendo porque su hijo lo iba a matar. Pero más sin embargo, él no deseaba el mal para su hijo. Y así podemos ver que él nunca se llenó de odio contra Saúl, que él lo veía como un padre. La figura de Saúl para él era como una figura paterna. Y él sintió que su propio padre, digámoslo, padre adoptivo, estaba buscándolo para matarlo. Y él estuvo en diferentes oportunidades, en diferentes ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Entonces, cuando tú experimentes ese tipo de traición de parte de quien sea, de parte del líder, de parte del pastor, de parte del esposo, de la esposa, del papá, la mamá, los hijos, cuando tú sientes que ellos de alguna u otra forma te han defraudado, si tú sientes que tu padre te defraudó, si tú sientes que tus hijos te han defraudado de alguna forma, no tienes que guardar rencor por ellos. No tienes que permitir que en tu corazón se llene de un sentimiento de maldad o de revancha o de venganza contra ellos. Porque muchas veces las esposas que son heridas por sus esposos o viceversa, y hay infidelidad en medio del matrimonio, pues lo más natural es que, ok, me la hizo, también se la voy a hacer. Me hizo esto, yo le voy a responder de la misma forma. Entonces no es el ejemplo que vemos de David, porque el Señor no apoya eso. El Señor no apoya la venganza. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces dejemos todo en las manos del Señor, amén. Simplemente cuidemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Entonces, resumiendo, mira, David vivió peligro de muerte, constante persecución,
angustia emocional, enemigos más poderosos que lo perseguían, conflictos internos, momentos de soledad, quebranto, humillación, hambre, guerras, batallas, violencia, oposición de personas soberbias y perversas, traiciones de seres queridos y de personas de confianza. Todo eso lo experimentó David. ¿Qué mejor ejemplo para tomarlo a él que como referente? Porque nosotros muchas veces nos queremos medir con que pensando que nuestro momento de dificultad es peor que el del otro. Que lo que estamos atravesando es mucho más difícil, complicado que lo que está viviendo fulanito. Pero cuando vemos aquí, vamos a la Biblia y vemos lo que estos hombres y estas mujeres pasaban, de verdad que no hay comparación. Llámese como se llame, no tiene que ser necesariamente traición de su pareja, traición en lo que sea. ¿Alguien ha experimentado momentos de soledad? ¿Cierto que sí? ¿Alguien ha experimentado momentos de tensión, sobrecarga emocional o algún problema? Ok, entonces, bueno, entonces sí nos identificamos con la vida de David. Quizás no en todo. ¿Alguien se ha enfrentado con león? ¿Con leonas? Los hombres que levanten la mano, los casados. ¿Cuántas leonas se han enfrentado? Bueno, entonces, ya sabiendo lo que... Mi esposa no es leona, no, porque de pronto hay una mala... mi esposa es una leona transformada, sí, una hermosa leona. Bueno, vamos a ver entonces cómo David afrontó cada situación. Cada situación vamos a ver qué podemos aprender de David, cuál es la actitud correcta que tenemos que tener frente a los temporales, frente a la adversidad. 5 actitudes claves para no rendirnos en medio del temporal. Primero, resistencia ante la adversidad. David no se rindió incluso cuando estuvo rodeado por enemigos y peligros de muerte. Versículo 30 del capítulo 22 de 2 Samuel. Contigo, mire lo que escribe David, contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Aquí David está expresando que hubo en medio del momento difícil, él resistía. Y decía, yo me apoyo en el Señor y con la ayuda del Señor yo voy a perseguir al enemigo y a derrotarlo. Entonces hubo resistencia de parte de David, un espíritu inquebrantable y perseverante. Eso es lo que tiene que caracterizar a cada creyente. Que no seamos de ánimo débil, de que cualquier cosita nos va a doblegar y nos va a derrumbar. Yo sé que muchos no tienen la capacidad de sobrellevar cargas, pero mira lo que dice la palabra, que el Señor le ha dado a cada uno la carga que puede sobrellevar. Un ejemplo, te lo voy a poner como un ejemplo en lo natural. Digamos que yo pueda llevar una carga de 30 kilos y subir 20 escalones con esa carga de 30 kilos, y yo puedo hacerlo perfectamente. Subo con esa carga de 30 kilos sin problema. Pero si yo le doy esa carga de 30 kilos a un niño de 10 años, quizás no llegue ni al tercer escalón. Entonces Dios te va a dar a ti la carga que tú puedas sobrellevar. Y para mí esa va a ser la carga límite y eso es lo que más voy a poder llevar. Pero quizás un hombre fisiculturista que está acostumbrado a alzar 100 kilos de peso, con esa misma carga que yo subo, él puede subir y bajar 10 veces. Pero él va a poder llevar 100 kilos hasta allá arriba, yo 100 kilos no voy a poder llevar. Y no es que la carga de él, no es que la carga mía sea más pesada que la de él, porque yo puedo decir, no, pero es que este problema que yo tengo es más difícil que el tuyo, y más difícil que el tuyo, el del niño de 10 años, pero no es que sea más difícil. Es que Dios te da a cada uno le va a dar la carga que pueda sobrellevar, que pueda avanzar. Quizás para ese niño de 10 años, 5 kilos sea lo máximo y sea una carga muy pesada para él. Y para el fisiculturista, la carga que él lleva de 100 kilos es lo más pesado que él pueda llevar. Pero para mí la carga de 10 kilos, de 5 kilos del niño no es nada. Y para el hombre fisiculturista, la carga que yo llevo para él no es nada. Por eso que muchas veces decimos, no, pero es que lo que le está pasando a él, la deuda que tiene él de 100 florines, para mí no es nada. Pero porque de pronto quizás tú tienes 5,000 florines en el banco. O quizás, digo yo, no, pero es que la deuda que él tiene de 5,000 florines para mí no es nada porque quizás yo tengo 30,000 en el banco o 100,000 en el banco y para mí no es nada.
Pero para esa persona que no tiene nada en el banco, sí es mucho. De ver 100 florines, de ver 500 florines, de ver 1000 florines, porque no tiene. Pero para el que tiene 200,000, una deuda de 1000 no es mucho. Igual para el que tiene 1,000,000 de florines en la cuenta, una deuda de 50,000 no va a ser mucho. Pero para mí que no tengo, ahora, pero voy a tener 50,000, sí es mucho para pagar. Pero ¿qué te quiere decir con esto? Que el Señor te va a dar a ti la carga que tú puedas llevar. Y no quiere decir que la carga tuya es más pesada que la otra, no. Eso es lo que el Señor estipuló, que tú puedes cargar y tú puedes cargarlo. Él no te va a dar una carga más pesada o una tribulación más fuerte que tú no puedas sobrellevar. Así que si tú estás pasando por un momento de dificultad, quiero que en medio de ese momento de dificultad tú pienses, ok, si estoy viviendo esto es porque lo puedo soportar. Eso no te va a destruir. Los temporales no te destruyen. La única forma de que un temporal traiga destrucción para una persona, hablando en lo natural, si tú sales en medio de una tempestad, sin protección, hasta puedes perder la vida. ¿Sí o no? Si tú sales en medio de un temporal, de una tormenta, sin ninguna protección de ninguna clase, puede que venga un pedazo de estructura por ahí volando y te pegue, o puede que los vientos te levanten y te azoten contra una pared y te mueres, porque no tienes protección. La única forma que seas destruido en un temporal es que no tengas protección. Pero en el Salmo 18, en el capítulo 22, nos damos cuenta que Jehová era la roca de su salvación. Su alto refugio en medio de la tribulación era el Señor. Y ese es el mismo refugio que tenemos nosotros. Esa es la misma protección, ese es nuestro castillo fuerte, nuestra roca de salvación es el Señor. Mientras estemos en el temporal protegidos por el Señor, nada nos va a pasar, no nos van a destruir. Así que tranquilo, mi hermano, que si tú sabes que en medio de ese proceso fuerte, tú estás con el Señor y el Señor está contigo, eso va a pasar. En algún momento eso se va a terminar. Amén. Mira lo que dice este versículo también. Resistencia en medio de la adversidad. Versículos 38 y 39. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Aquí había una perseverancia constante y determinada de parte de David. Otro punto, otra actitud que tenemos que tener es fidelidad a Dios en medio de la prueba. Fidelidad a Dios en medio de la prueba. Versículo 22. Porque he guardado los caminos de Jehová. Y mira lo que dice David. He guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. A pesar de los momentos de dificultad, mantenerse fiel en tiempos de oscuridad es indispensable. ¿Por qué? Porque en esos momentos de dificultad, vamos a poner un ejemplo muy cotidiano y muy real, una madre soltera creyente. Es una madre joven, es madre, cabeza de hogar, no tiene un respaldo de hombre o compañero o esposo, ella está sola criando sus 7 hijos. Y lo que hace es auxiliar de cocina. Es un ejemplo hipotético, no es nada que se relacione con ninguna aquí, espero. Ella trabaja como auxiliar de cocina a medio tiempo en un restaurante y lo que se gana no es suficiente para sostener a sus 7 hijos, que todos son menores de edad, ninguno trabaja. Y viene y es creyente, es una mujer que confía en el Señor, que el Señor de alguna u otra forma ha sustentado a su familia, ella no sabe cómo, pero quizás de pronto viene un hombre y ve que es una mujer hermosa y quiere sacar provecho de ella, ya saben cómo, y le ofrece dinero a cambio de. Y aquí viene una prueba donde tú vas a demostrar si en medio de la crisis eres fiel a Dios o no. Porque ella puede decir, este hombre me está solucionando, me dice que me va a regalar una casa para mí y para mis hijos si me acuesto con él. Pero yo sé que al Señor no le gusta eso. Algo así pasaba con David. Él tuvo diferentes formas ilícitas de quizás de salir de esos problemas, pero él lo primero que pensaba era, eso no le agrada al Señor. Yo tengo que serle fiel al Señor en medio de las circunstancias. Así que en medio de los momentos difíciles, hermanos, tienes que ser astuto porque Satanás va a venir, el enemigo va a venir a ofrecerte soluciones prácticas, soluciones rápidas, atajos para poder salir de esa situación.
Y usted tiene que saber decidir, esto sí, esto no. Esto le agrada al Señor y esto no le agrada al Señor. Lo más importante para mí es mantenerme fiel delante del Señor. Entonces, en medio de la prueba, tenemos que ser fieles al Señor. Versículo 24 también lo expresa. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. Y eso lo está expresando David en el mismo capítulo 22, donde él estaba hablando de todos sus momentos difíciles. Él dice, fui íntegro para con él y me guardé de toda maldad. Así que él permanecía sensible y arrepentido constantemente, a pesar de que él había fallado, le había fallado al Señor. Él le falló cuando cometió adulterio con Betsabé, él le falló al Señor, mas sin embargo él se arrepintió. Amén. Entonces no quiere decir que nosotros no vayamos a fallar, vamos a fallar. Somos hombres y mujeres imperfectos y en algún momento vamos a fallar. Lo importante es sabernos levantar, pedirle perdón al Señor por eso que hemos hecho y mantener el resto del camino, mantenernos fieles a Él. Y vamos a recibir respuesta de parte de Dios. Tercer punto, confianza total del cuidado de Dios para mí. Confianza total del cuidado de Dios para mí. Versículos 2 y 3. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Aquí David estaba declarando con una total confianza en que Dios estaba guardándolo en medio del proceso, que Dios tenía cuidado de él en medio del proceso, porque como no lo vemos, a veces no lo escuchamos y estamos clamando porque esa solución, esa situación tenga una solución y no vemos que llegue la solución en el momento que nosotros queremos que llegue. Perdemos la confianza en Dios. Perdemos la confianza en Dios y cuando perdemos la confianza en Dios, nuestro corazón se llena de incredulidad. ¿Te le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Que en momentos difíciles tú dices, no, pero estoy clamándole al Señor, estoy rogándole al Señor, estoy orando, Señor, ¿cuánto tiempo orando? No viene la respuesta y el corazón, el enemigo sabe y escucha tu oración también, el enemigo está viendo tu actitud y ve que tú comienzas a dudar del Señor y allá Él comienza a enviar dardos para hacerte creer que Dios no te escucha, para hacerte creer que Dios no te va a responder, para hacerte creer que estás solo en medio del proceso, para hacerte creer que Dios está ocupado con asuntos más importantes y que lo tuyo no es algo sin importancia. Entonces, lo que tú tienes que tener es la confianza constante y total de que Dios tiene cuidado por ti todo el tiempo. Quizás Él se demore en responderte, pero en algún momento Él te va a responder. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué David pasó por tantas cosas? ¿Sabe por qué los hombres de Dios, las mujeres de Dios pasaron por tantas tormentas, por tantas tempestades? Porque Dios estaba formando el carácter de ellos. Dios iba a poner a David como rey de Israel, de una nación grande, millones de personas. Él iba a tener que dirigir, administrar la ciudad, administrar la nación, administrar las ciudades, administrar la riqueza agrícola, administrar la riqueza de ganado, administrar la riqueza de minerales, administrar el pueblo, velar velar como un pastor vela por sus ovejas, por su manutención, por su cuidado, por su bienestar. Y todo eso venía el Señor formando el carácter de David en medio de todas esas tribulaciones. Aparte de que iba a ser un gran rey administrador también, siempre fue un guerrero que siempre tenía que salir a combatir, era una estratega militar que tenía que dirigir a un ejército para poder derrotar a sus enemigos. Entonces, a mayor prueba, a mayor nivel, es porque el Señor tiene algo más grande para ti. Así que usted tiene que darle la gracia al Señor por las pruebas que está pasando, dale gracias al Señor porque cada prueba te está formando. Si usted no está pasando por pruebas o si su prueba, usted considera que su prueba es muy pequeña, pues así de pequeña va a ser la responsabilidad que el Señor te dé. Así de pequeña va a ser la bendición que vas a recibir. Pero a mayor prueba hay mayor responsabilidad y también va a ser mayor la bendición. Amén. Así que no desconfíe de que el Señor tiene cuidado de ti en medio de las circunstancias difíciles. Cuarto, fuerte determinación de clamar a Dios en toda prueba. Tienes que estar determinado a que en medio de la prueba tienes que abrir tu boca y clamar al Señor. Versículo 7 nuevamente, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. No puedes permitir que el temor
opaque o apague tu fe. La decisión de clamar no significa que tu fe haya menguado, al contrario, es una demostración de que en medio de la angustia, en medio del dolor, tú tienes fe de que el Señor va a escuchar tu oración y te va a responder. Quinto y último, reconocer mi vulnerabilidad. Cuando enfrentas algo más fuerte que tú, no significa derrota, significa que es momento de confiar en que Dios es más fuerte que ti y que puedes librarte de cualquier momento de dificultad. Versículo 18, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Aquí David reconocía su limitación. Nosotros no somos Dios, nosotros no somos Supermanes, ni Batman, ni la Mujer Maravilla, somos seres humanos con limitaciones. Hay cosas que podemos resolver, hay cosas que tenemos que resolver, pero hay cosas que donde no podemos resolver, lo resuelve el Señor. Y es cuando tenemos que reconocer con humildad de que, ok, yo no me las sé todas, no lo puedo todo, no lo puedo resolver todo, pero para eso está mi Padre Celestial que me ayuda a resolver. Amén. Algo que no debemos caer es en orgullo, porque pensamos que de pronto tenemos el conocimiento o tenemos la capacidad económica o tenemos el nivel espiritual o la posición o rango ministerial para poder hacer esto y esto. No, hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas donde solamente va a actuar el poder de Dios y es donde tenemos que reconocer que somos vulnerables, que somos limitados. Amén. Entonces, ya con esto último quiero terminar con este último punto y quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor. Por favor, me ponen la última imagen. Quiero cerrar con esta historia. Mira aquí la historia de este atleta llamado Derek Redmond. Él fue un corredor británico de los 400 metros planos y en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, él era uno de los favoritos para ser el campeón. Y en la semifinal, cuando se da la señal, el disparo de salida, salen los atletas corriendo en la pista. Esto sucedió, usted lo puede ver en YouTube, puede buscarlo, Derek Redmond. Y cuando casi van todos los atletas corriendo 400 metros planos, a mitad del camino él sufre un desgarro en su pierna derecha, en su muslo, en la parte posterior del muslo. Tuvo un desgarro y él no pudo seguir compitiendo. Se cayó al piso, se postró al piso con dolor. Pero después de unos segundos postrado allí en el piso, él se levantó y con lágrimas en sus ojos y su expresión de dolor porque tenía un desgarro muscular, él siguió avanzando dentro de la pista, pero saltando, con un solo pie. Siguió saltando, porque su meta era, su propósito era llegar a la meta. Siguió avanzando solo y cuando él estaba avanzando solo en la pista, su padre que estaba ahí en la tribuna saltó las gradas, voló la seguridad, se acercó a él, lo agarró y lo llevó, ayudó a que su hijo llegara hasta el final. Todo el estadio se puso de pie por lo que vieron. El hombre no ganó la medalla, pero demostró un espíritu valeroso. Demostró que estaba determinado a llegar al final. Y yo quiero decirte a ti que si tú sientes que estás caminando solo en la pista, que si tú sientes que quizás no vas a llegar, nosotros también tenemos nuestro Padre Celestial, que viene al rescate de nosotros, que te va a agarrar de tu mano, de tu brazo y te va a ayudar a llegar hasta la meta. Amén. Lo importante no es que tengas una medalla, lo importante es que puedas llegar al final. Amén. Y el Señor siempre nos va a dar la libertad, el Señor siempre nos va a dar el triunfo y al final del temporal siempre va a estar tu bendición. Amén.